Askirukipan takanitaki. Askirukipana yatichiri. Asquiruquipanaya tichiri. Aleki qallantañani. Eh, Yatintas tanwa kun hamsa aymara runa qillqt'añani. Cuatoqet, ¿no? Estamos en oraciones. Hemos visto ya diferentes estructuras de lo que sería una oración, ¿no? Entonces voy a volver a reiterar. Hemos visto la oración simple, que sería sujeto, objeto, verbo, ¿no? La primera forma de lo que sería de escribir una oración. Luego, el objeto hemos clasificado, ¿no? Entonces hemos dicho sujeto, sujeto, objeto indirecto, objeto directo y lo que es el verbo, ¿no? Eso es la segunda forma, si quieren, de poder escribir, ¿no? Luego hemos incluido lo que es el complemento, ¿no? Entonces, sujeto, complemento circunstancial, objeto directo y lo que es el verbo, ¿no? Y además hemos llegado hasta aquí, ¿no? Sujeto, complemento circunstancial, objeto indirecto, objeto directo y lo que es el verbo, ¿sí? Hasta ahí hemos llegado, ¿no ve? Sí, ¿no ve? Tichiri. Ya, entonces ahora nos falta uno más, pero vamos a volver a reescribir esto, ¿no? Entonces, primer ejemplo, tatajaj, manqa, hayaski, ¿no? Ya, ahí está, tatajaj, manqa, hayaski. Segundo ejemplo, tatajaj, tatajaj, jupa, manqa, hayaski, ¿ve? Con complemento circunstancial. Tatajaj, tatajaj, utana, manqa, hayaski. Con objeto indirecto. Tatajaj, utana, jupa, manqa, hayaski. Ya está. Hasta ahí hemos llegado. ¿Sí? Entonces, esto sería ya tal vez un poco más complejo, ¿no? Ahora nos faltaría con lo que sería doble, doble complemento circunstancial, ¿no? Entonces vamos a decir sujeto, complemento circunstancial, objeto indirecto, objeto directo y lo que sería el verbo, ¿no? Entonces, esto tiene seis elementos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿ya? Entonces, cuando escribimos de esta forma, ¿no? Cuando decimos, ¿o qué sería otro complemento circunstancial? Por ejemplo, voy a poner aquí, voy a variar un poco el tiempo
redacción del verbo, ¿ya? Entonces voy a decir, a ver, tatajaj, haruro, oh, utana, utana, upha, upha, manqa, payani. Tatajaj, haruro, utana, upat, manqa, payani. Ahí está, ¿no ve? Entonces vamos a identificar, esto sería lo nuevo hoy día, ¿no? Tataja, sujeto. Haruro, complemento circunstancial. Utana, complemento circunstancial. Jupa, objeto indirecto. Man'a, objeto directo. Y payani sería verbo, ¿no? Ahí estamos cumpliendo esta estructura. Ahora, posiblemente mm, en tiempo presente continuo que estábamos haciendo, posiblemente se puede hacer. Por ejemplo, podríamos decir tatajaj, anchitaj, utana, jupamanqa, payaski, ¿ve? Entonces podríamos decir, ¿no? Entonces, simplemente lo he cambiado para que tengan un poco más claro lo que es el tiempo, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Hanaski Tanicha. Quizá. Lisa y Atichira. Y acá Un una chava ejemplo, que está dañando, ¿ve? ¿Qué y podría ser? Atichira un ejemplo Sí, más. ¿perdón? Le decía un ejemplo más, por favor. Ya, a ver, ¿qué podría ser? Hilamaj, Hilamaj, Guasoroj, Guasoroj, Achamarcana, Achamarcana, Warmi Pampiwa, Guasoroj, Achamarcana, Warmi Pampiwa. Pues que Nos faltaría un ejemplo, ¿ve? Objeto directo, ¿no ve? A ver, ¿qué podría ser? Mm, Manca, man, as, cana, cana. Ya, ahí está. Identificamos igual, ¿no? Entonces, Gilama, aquí me comí la, ¿ya? Gilama, ¿ya? Van a complementar. Sujeto, ¿no ve? Guasuro, complemento circunstancial. Hachamarcana, esto es ciudad, ¿no? Complemento circunstancial. Guarmi Pampiwa, esto sería objeto indirecto. Manca, objeto directo. Mancascana, verbo. ¿Sí? Ahí está. Pues cumple lo que hemos escrito en este momento. ¿Ya? Chajumana Caracaltapam. Ahora escriban ustedes, ¿ya? Pau Ñanchao. Dos ejemplos escriban. ¿Ya? Caltapam taqini. Cotuliara nepata, ¿ya?
Ya, tu cuida, aptate. Quites tu cuye. Ya tichiri askiruki panay. Asqueroquipan, Gilata Hugo, Ullaranim. Ya nansiwa wawajaq wasurula k'atijinpi walja hachasqanja. Ya qastisiwa nayaq arumanti markajar sara achilajar uinjiri. Ya, vale que es que, ya, vale que. ¿Qué te empieza? Nayaya tichirin. Ya, Ullaranim, Culiagaidem. Puchajaq haruru utan challwa teje manqaski. Anujaq wasuru hach'ach'aka pisimpi pukut manqaskana. Ya, el primero igual, Mancascana sería, ¿no? Guasuro igual es, ¿no ve? Entonces, Mancaski es tiempo presente continuo, entonces no, no da, ¿ya? El primera oración, ¿ya? ¿Qué te empieza? ¿Qué te empieza? ¿Qué te empieza? Uyarane pjamanas tarea ese pjam, ¿ya? Ahora, ¿por qué es tan... si hemos llegado hasta aquí, se supone que todos ustedes tienen la capacidad de poder escribir en Aymara, ¿ya? Vamos a hacer la prueba. ¿Cómo podemos escribir? Lo que sea podemos escribir ahora, ¿ya? Obviamente nos falta algunos elementos como los sufijos, pero un texto básico podemos escribir a partir de estas oraciones. Mira, voy a decir, voy a narrar, no sé, a ver, ¿qué puedo escribir? Ven documento Word, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, entonces voy a decir, tatajaj, mauro, hachamarca, sara, sarataina, ¿no? Tatajaj, tatajaj, mauro, hachamarca, sarataina. Tataja, mi papá, uro, complemento circunstancial, hachamarca, objeto directo, sarataina. ¿No ven? Upaj, haneu, em, unjicante, unjicante, ¿ya? Aquí podría ser punto. Upaj haneu unjicante, ¿no? Upaj haneu unjicante. ¿Cómo creo que está bien? Upaj, haneu, unjicante. Sí, está bien. Upaj haneu unjicante. Jupa, sujeto, no sería objeto indirecto. Unjicante, no conocido. Upaj haneu unjicante. Cansti, como conector, ¿no? Chamar cansti. Ma haƙempiu hiki sitaina. Chamarcansti. Ma haƙempiu hiki sitaina. Aquí entraría directo haƙempi, hama haƙempi, hiki sitaina, ¿no? Directamente el verbo y lo que sería sujeto y el verbo. Eh,
Ya, así puedo narrar. Básicamente, algunas cosas tal vez no se va a cumplir, pero básicamente todo lo que hemos escrito se cumple en las escrituras en el Aymara, ¿no? Por ejemplo, si analizamos esto, ahí está, ¿no? Upajane uñjikante, ¿no? Ahí está. Hachamarkansti como complemento. Podría decir, Mahakempiu hachamarkana hikisitai, ¿no? Entonces esto podría traer como complemento y ya está. ¿Sí? Entonces, ahorita tendrían que tener esa capacidad ya de poder escribir extractos, no sé, diarios, incluso traducir textos, ¿no? Entonces, esta es la base, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este momento estoy escribiendo en tiempo pasado, ¿sí? También puedo escribir en tiempo presente, ¿no? Entonces, puedo decir, eh, hilahaj, haj, hichuroj, hichuroj, Anatiriwa o Pecota, Jota, Ana, Anatiriwa Sarani, Jupaj, Paj, Pajmasinaka, Pampiwa, Ana, Ana, Anatani, Anatani, Nayasti, Nayasti, Utana, 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 Wawanakaroa, Wawanakaroa, Aymara, Aro y Atichá. Atichá. Eh, Warmi Hasti, ¿sí? Utana, Utana, Suma, Manka, Ha, Yani. Eh, Tatajaj, Tatajaj, eh, mm, Mamahampi, 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 Iwij, Iwij, Awatiriwa, Sarabja, Sarabjani. Está, mira. Hilaja, Hichuroj, Pecota, Natiriu, Sarani. Entonces, identificamos Hilajaj, ¿no ve? Sujeto. Sarani, que sería verbo, ¿no? Hichuroj, Pecot, Anatiriu, ¿no? Entonces, Hichuro, complemento circunstancial. Pecota, objeto indirecto. Anatiriwa, que sería objeto directo, ¿no? Ya, ahí está. Jupaj masina kapampeo anatani. Ya, me equivoqué, anatani. Entonces, jupaj, sujeto, masina kapampeo, objeto directo, anatan, anatani, ¿no? Aquí está al revés, esto sería I, ¿no? Ya, antes corregiremos nomás como estamos en Word. Anatani, así es, ¿no? Entonces, esto sería el verbo. Nayasti, sujeto. Utana, utana, complemento circunstancial. Uanacarua, aquí también me come una R, ¿no? Uanacarua, esto sería eh, objeto indirecto. Aymara aro sería objeto directo. Y aticha, verbo, ¿no? Verbo. Warmi hasti, warmi has, aquí también hay un error de escritura. Warmi, warmi hasti, warmi hasti, sujeto. Utana, complemento circunstancial. Manca, objeto indirecto. Suma, objeto, este sería un objeto indirecto, este sería objeto directo. Hayani, verbo. Tataha, mamahampeja, sujeto, doble sujeto. Iwija, objeto indirecto. Aguatiriwa, objeto directo. Sarabhan, verbo. Ya está. Entonces, en todo lo que hemos escrito,
cumple la estructura, ¿ya? Entonces, así tiene que escribir, tiene que conjugar solamente verbos y ya está. ¿Queda claro? Ahora, ¿se entiende cómo van a utilizar lo que están aprendiendo? ¿Sí, no ven? Hani punichamuyaski, kunhama kisa, Sí, se entiende, doctor. ya, chaj, ullaranipma yakaltatuk, chaj, ullaranipma. Ahora lean lo que han escrito, ¿ya? ¿Qué te es chaj ullaranini? ¿Nadie más va a leer? Ejemplo, Naya yatichiri yanta ya, ya que Jessica ullaranim, kullakajaq walaypuq qullayutan ma qulla eh, nayrataki apani ya, otro, walikispiti vale, ¿qué es que? ya a ver anujaq wasur qota ma hach'ach'aqa eh, el verbo me equivoqué imanta imantewa podría ser guardó Imantataina o imanti, tiempo pasado, imanti. ¿no? Sí, lo tenía los dos. Puede Ujú. ser Imantataina o Imanti Yatishiri. Sí. Ahora, imanti Ya, es cuando tú has visto, ¿no ve? Imantataina cuando te han contado. ya. Imanti. Con eso lo Ajá, pensé entonces. sí. Ahora le he recorrido entonces. A ver, dice Anujaj Wasur Jotatiar Mahacha Chaka Iman. Ok, vale, que Vaya tichiri. vale, que ponía. ¿Qué te empieza? Y a ti, Chiri, y voy a Ya, leer. ¿ya? Yarani. A ver. Kuyakaja, Hichuru, Kawana, Walpanakaru, Tonko, Churaski. La otra. Mamajaj, Wasuru, Hatuna, Hiska y Millaparu, Isi, Alaskana. ¿Ya? Vale, que ¿qué te empieza? Naya yatichiri. A ver, Lin. Sijaj wasuru Hiska utapana wawampi alcha manqasqana. ¿Ya? Sijaj hichuru Hiska utapana wawampi alcha manqasqi. Vale, ¿qué te empieza? ¿Qué te empieza? Naya yatichiri, Gilatanel, son Yaranim. tatajaj, hichuruj, alay, qoyu, nayampi, choque, satañani, kuyakajaj, mayuru, utana, hankupisi, uliwascanwa. Ya, el primer ejemplo, el verbo no está correcto, ¿ya? Entonces, hoy día dices, ¿no ve? Entonces, el verbo hay que conjugar. Ya, está bien. ¿Ya? ¿Qué te empieza? ¿Está claro? ¿Se ha entendido cómo se van escribiendo las oraciones? ¿Tienen alguna pregunta? Y a ti, Chiri, quería preguntarle acerca del suavizador, la X. Ajá. ¿Se puede utilizar en una oración en varias palabras o en uno o dos nada más? Se utiliza, pero el uso del sufijo ja es más que nada, van a poder dominar con la práctica, ¿ya?
Entonces, uno que está aprendiendo recién no va a encontrar el sentido muchas veces, el ja, ¿no? Porque no significa nada, o sea, no varían en absoluto en nada, ¿no? Lo único que hace es suavizar para que no se, para que se escuche bien. Entonces uno dice ahora, ¿cómo sé que se escucha bien? Porque no es su idioma, entonces no va a entender, pero uno que es aymara hablante sabe cuándo, cómo utilizar, ¿ya? Entonces se puede Ya, utilizar. sí, otra preguntita más acerca del adjetivo. Un adjetivo, no puede reemplazar a un objeto indirecto, ¿verdad? Sí, Ah, ya, ya, gracias. ya. ¿No hay más preguntas? Ya, Chiri, buenos días. Quisiera una Sí. pregunta. ¿Necesariamente tiene que cumplirse los cinco, por ejemplo, el sujeto, sujeto, ¿no? Primero, luego circunstancial, objeto directo, objeto indirecto y verbo. Ahora, si en caso que yo no cumpla, por ejemplo, acá circunstancial o indirecto, no se va a entender. O simplemente, por ejemplo, en castellano decimos oración simple. Si yo pongo oración simple, No, pues, pero hemos puesto, pues, no estoy diciendo, aquí está, ¿no ve? No estoy diciendo que cuando escriben aymara sí o sí es esto, ¿no ve? Se ah, puede ser ya, esto, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. Me dejo entender, ¿no ve? sí, ya. O sea, sí, si es que yo cumplo con esto de acá es normal, entonces se puede hacer. Claro, o sea, si esto está perfecto, digamos. Ujú. Entonces, cualquiera de estos cuatro o cinco formas que hemos visto es una oración, la estructura de una oración. ¿Ya? Ya, ya te chidas. ¿Qué te empieza? Incluso hay oraciones de una sola palabra, ¿no? En Aymara se considera de una palabra. Por ejemplo, ¿han escuchado alalau? Ese es Lalau, cuando ¿no? está el agua fría, ¿no? ¿No? Entonces, esto es una oración, ¿no? Entonces, una oración podría tener una palabra. Ahora, alalau, ¿qué es? Es es un nombre, Expresión es un cuando tocas sustantivo, ¿no? agua fría, ¿no? Sí, agua fría, ¿no? Cuando hace mucho frío, no sé, ¿no? Entonces, es una exclamación, ¿no? Entonces, se considera como una oración. Entonces, sería una palabra, ¿no? Así como esto, existen varios, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, cuando escriben un cuento, ¿no? Ma tamaquempe, ma taoqompe, digamos, ¿no? Entonces, ma oroj, taoqoj, qamakero, no sé, chuchumanpe huarcatataina, ¿no? Ucuates qamakeste satainawa alalao, ¿no? Simplemente alalao y ya está, eso sería una oración, ¿no ven? Sí, entonces pueden escribir cuentos, lo que sea pueden hacer. Ya tienen todo, ya todas las herramientas. Ahora les falta solamente una parte que son los sufijos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se entendió oraciones? Ya, no hay preguntas. Entonces, tarea, para terminar esto, van a escribir un texto, ¿ya? Escribir un texto sobre cualquier cosa. eh, Debe ser una página, ¿ya? Escribir un texto en una página, una página, ¿ya? El tema es libre, ¿ya? Voy a habilitar en la página para que suban la tarea, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se entiende la tarea? Sí, ya te chiri. ¿Ya? Muy bien. Ahora nos corresponde ver el último tema, que son los sufijos. Sufijos. Los sufijos en Aymara se les dice chicanchirina, chicanchiri, ¿no? Chicanchiri, chicanchiri.
Como son plurales, naka, ¿no? Chicanchirinaka. Entonces, los sufijos son aquellos complementos o aquellos que modifican, no más que complementar, modifican a una palabra raíz, ¿ya? Entonces, esto creo que hemos visto desde Aymara uno, ¿no? Cómo es el tema de los sufijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a decir pisi, ¿no? Pisi es gato, ¿sí? Gato. Ahora puedo decir pisija, pisija, esto ya es mi gato. Em, pisin, naka, ja, wa. Son mis gatos. Piscina, ka, japuni, wa. Son mis gatos siempre. Entonces, como pueden ver, tenemos una palabra raíz, ¿ya? Entonces, en este caso, la palabra raíz llega a ser gato, ¿ya? Entonces, aquí en el primer ejemplo, pisi, y utilizamos el sufijo posesivo, ja, ¿no? Entonces, mi gato. Aquí, pisija, naka, estamos pluralizando, ja, posesivo, y wa, estamos reafirmando, en este caso, afirmando, ¿no? Ahora aquí, pisi igual, naka, estoy pluralizando, ja, posesivo, puni, esto es, son siempre, ¿no? Igual, afirmativo. Entonces, en resumen, cuando hablamos de los sufijos, básicamente trabajan a partir de una palabra raíz y cada que se va añadiendo sufijos, vamos a ir o va a ir modificando el significado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si esto lo trasladamos a lo que serían las oraciones, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, podría decir esto, mira. Pisijaj, pisijaj, achaku, man, antataina, ¿eh? Pisijaj, achaku, man, antataina, ¿no? Entonces, sería oración simple, ¿ve? Ahora, podría, dependiendo de qué es lo que quiero expresar, puedo utilizar sufijos, ¿no? Aquí está con sufijo ja, ¿no? Entonces, piscina, ka, achaco, antatain, ¿no? Sigue siendo, pero está ya con sufijo pluralizador. Entonces aquí ya no dice mi gato, sino ya dice mis gatos, ¿no ve? Ahora podría decir, por ejemplo, piscina caja puniu, puniu, niu, achaco, antatain. Mis gatos siempre habían comido el ratón, ¿no ve? Entonces, ¿dónde entra en una oración los sufijos, ¿no? Entonces, en este caso, está en base a lo que sería el gato. Ahora, aquí parece interesante, ¿no? Entonces uno diría, perfecto, entonces simplemente vamos a pluralizar o no, vamos a utilizar los sufijos en el sujeto. No es tanto así. Enseguida vamos a ver que hay sufijos que en este caso, como estamos viendo, pluralizan al sujeto en este caso, ¿no? Pero sin embargo, también vamos a tener o no plural, sino o sufijos que van a ir trabajando con lo que es el objeto y también vamos a tener sufijos específicos para lo que son los verbos. ¿Ya? Entonces, los sufijos se van clasificando en nominales, en verbalizadores, ¿no? De esa forma se van clasificando. Pero aquí lo que quiero demostrarlos en este momento es que se utiliza con mucha frecuencia, o básicamente en Aymara se utiliza eh, los sufijos
para poder escribir. Los sufijos se utilizan, digamos, para poder modificar muchas palabras. O sea, solamente necesitamos una palabra raíz y a partir de eso absolutamente podemos escribir muchas, o sea, palabras. Ya, obviamente, con los sufijos seguirían siendo palabras, pero como vamos a ir escribiendo varios sufijos, entonces seguramente eh, vamos a poder escribir muchos ejemplos. Por ejemplo, voy a escribir lo siguiente. A ver, voy a escribir una palabra raíz que sería verbo, ¿ya? Ya, yatiña. ¿Qué es yatiña? Verbo. A ver, ¿qué verbo es? Una verbosa acá, a ver. Aprender. Saber. Eso, muy bien. Yatiña es saber, ¿ya? Saber. Entonces, a partir de esta palabra que es saber, yo puedo escribir todas las palabras que yo me imagine. Miren, yati, yaña. ¿Qué es ahora? He aumentado Hacer un saber. hacer saber. Hacer saber. Ahora, por ejemplo, yati, chaña. ¿Qué es yati, chaña? Enseñar. Ah, enseñar, sí. Eh, yatiqiri. ¿Qué es yatiqiri? Es- Estudiante, el que Estudiante, está aprendiz, ¿no? aprendiendo. Sí. Yatichiri. Que enseña. Profesor. Profesor o el que enseña. Así podemos desglosar todos los sufijos que se imaginan, pero la palabra raíz sigue siendo yati, ¿no ve? Porque la ña es el infinitivo verbo, ¿no ve? Entonces, a partir del yati puedo modificar absolutamente todo lo que me imaginé a partir de lo que sería eh, los sufijos. Así se va trabajando en lo que es el idioma aymara. Eso es el idioma, esa es la característica del idioma aymara. ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a poner un ejemplo más. Yati iri. ¿Qué es yati iri? ¿Qué es yati iri? Comunicador, ¿no? El informante, ¿no? Voy a poner informante. Con ese iri está eh, Informante. convirtiendo el sujeto, el verbo. Como no le entendí su pregunta. Ese yiri. Ese sufijo iri, ¿para No, qué es? es yiri, O ¿no? nada que ver. No, a otro iri. Esto no es Ah, iri. ya. Mira. Ahora, por ejemplo, yatiri, ¿no? Sabio. ¿Sí? Así. Pueden escribir más ejemplos, ¿ya? Ahora esto vamos a aprender en la siguiente clase. Vamos a clasificar los sufijos y vamos a ir aplicando a partir de lo que son las oraciones, ¿ya? Walik, kuna esta wina kachutje, con hamakisa, yatataweja, walik iskite, Chiri tichiri. ¿ya? Humanaka ukampia tinta si quitao, ¿ya? Humanaka utan kailkapata, yatakapata, ullarapata, ¿ya? Haneo clase hermantas a que yatakaña atipjata, ¿ya? No van a solamente venir a clases y querer aprender, ¿ya? Entonces tiene que haber una parte o parte de ustedes esa motivación para poder aprender, ¿ya? Entonces, en sus horas libres practiquen, ¿ya? Solamente así van a poder aprender, ¿listo? Jutir urkam takin, walik. Paya, tichiri. Tichiri. Paya, tichiri. Paya,